a la guerra espiritual. Es una guerra 24/7 entre el bien y el mal. No se puede ver como un natural, pero te aseguro, pana, que esto sí es real. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Las tinieblas de Satán y la luz de... Hola a todos mis amigos y amigas de God Production. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Que Dios me los bendiga, que Dios me los restaure, que Dios me los tenga con salud. ¿Quién por acá? Cristian, una vez más. God Production presenta el 7º capítulo de los demonios que dejamos entrar en las iglesias y lo que causan. Hoy el Espíritu Santo nos trae el cierre de la lujuria. Oigan, ¿qué cierre? La lujuria es un pecado que se menciona en el 6º mandamiento de Dios, que señala: no cometerás actos impuros. Porque cuando el hombre busca el placer, se hace egoísta, incapaz de amar. Y ya para cerrarlo, oigan las consecuencias de la lujuria: abusos sexuales, violaciones, adulterio, prostituciones, y deja la cárcel o la muerte. O sea, quedamos en la ruina. Si seguimos alimentando estos espíritus que nos están haciendo tanto daño, y no solo a la iglesia, sino a la vida personal, en cualquier lado, mientras usted se deje invadir por estos espíritus que hemos hablado, terminamos en ruina. Hoy vamos a empezar con el último demonio que dejamos entrar a las iglesias y no nos damos cuenta, y lo que causa. Viene Belfegor. Es el espíritu de la pereza. Belfegor tiene la capacidad de anular las fuerzas que van en su contra y se personifica en entidades que viven y sienten por él, alimentándose la fuerza y la carga enérgica que producen y aplican. O sea, nos produce que no tengamos deseos de hacer nada. Nos anula incluso hasta para decir siempre: qué pereza para todo, qué pereza que salió el sol, qué pereza que está lloviendo, qué pereza ir a trabajar, qué pereza levantarse, qué pereza ir a la iglesia, qué pereza todo nos da pereza cuando nos dejamos invadir por este espíritu. Díganme ustedes si tengo razón o no tengo razón. El perezoso le da pereza todo. Oiga lo que dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada le alcanza. La pereza impide que las personas alcancen su máximo potencial. ¿Por qué? Porque no sienten deseos de hacer nada. ¿Cómo se presenta la pereza en el Antiguo Testamento? La pereza se presenta como un comportamiento negativo que puede llevar a la pobreza y la falta de recursos. En el libro de Proverbios, que es una recopilación de sabiduría y consejos prácticos para la vida, se dedican una buena cantidad de capítulos a la pereza importante y al trabajo duro. Léalo, lea el libro de Proverbios y ahí va a ver que no le estoy mintiendo lo que estoy diciendo. La pereza te contrae los músculos. A veces te deja inactivo porque estás controlado por este demonio. Y ahí estás y no sientes que quieres hacer nada.
y todo, y te retuerces y todo, no quieres nada. En Proverbios 10:4 dice, la mano del negligente empobrece. Es prácticamente lo mismo que leímos en el otro proverbio. La mano del negligente empobrece. La Biblia nos enseña que la pereza conduce a la pérdida de oportunidades. En el Nuevo Testamento, ¿dónde encontramos la pereza? La encontramos en la parábola de los talentos. ¿Exactamente a dónde, dice usted? En Mateo 25, del 14 al 30. Dice Jesús, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En el 15, a uno le dio 5 talentos, y a otro le dio 2 talentos, y a otro le dio 1 talento. Cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. En el 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. En el 17, asimismo el que le había recibido 2 talentos ganó otros 2 talentos. En el 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En el 19, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. En el 20, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. En el 21, y su señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. En el 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. En el 23, su señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. En el 24, pues llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En el 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En el 28, quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. En el 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera.
allí será el lloró y el crujir de dientes. Ahí demostramos una historia en el Nuevo Testamento de lo que es la pereza, porque al siervo inútil que no hizo nada, que le dio pereza, le dio miedo, le dio de todo y lo escondió, tuvo su castigo. El castigo de la pereza, ¿a dónde lo echaron? A las tinieblas. Razones de la pereza: falta de motivación, sentimiento, incapacidad de conflicto entre lo urgente y lo importante. Oiga, ¿cómo actúa el espíritu de la pereza? Se define como falta de ganas de trabajar o de hacer cosas y debilita o le da lentitud al movimiento. Una falta de disposición a la hora de realizar y determinar tareas o actividades suele ir llegada a la falta de motivación, a la poca claridad en sus objetivos, a las inexistentes faltas de resultado. Ok, vamos al condimento. ¿Cómo vemos la pereza en la iglesia? El perezoso no comenzará las cosas, pero es bueno para andar hablando y diciendo: hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos aquello, hagamos y hagamos y hagamos y hagamos y hagamos, y al final de cuentas, ¿qué? No hace nada. Número 2. El perezoso nunca termina lo que empieza, porque a veces sí lo empieza, pero no termina lo que empezó. Pero hay algunos que sí son muy buenos para empezar, pero ahí lo dejan. Nunca llegan al final, porque no les gusta al perezoso, no les gusta el proceso. El perezoso le encanta brincarse los procesos para no vivirlos. Y ese es el error más grande que podemos hacer como siervos: no vivir el proceso, porque si no vivimos el proceso, ¿cómo aprendemos del proceso o de lo que pasa o de como usted lo quiera llamar? El perezoso no enfrenta cosas difíciles, las evade, porque no le gustan las cosas difíciles, no le gustan los retos, no le gustan lo que lleva, lo que puede llegar a ser, porque le hace falta convicción, le hace falta determinación, le hace falta humildad muchas veces. El perezoso también llega a ser muy ansioso y inquieto, porque quiere hacerlo todo, pero al final de cuentas no hace nada, y todo o como les expliqué al principio, lo comienza, pero nunca lo termina. El perezoso tiene problemas constantes. ¿Por qué? Porque como es tan bueno para hablar y para decir y para pronunciarse y para andar diciendo que va a empezar cosas, cuando le reclaman, tiene muchos problemas. Incluso incluye a la mentira, incluye al falso testimonio, y incluye muchos pecados con tal de seguir en la pereza. El perezoso se vuelve una molestia para los demás, porque quiere vivir echado y recostado a los líderes, a los siervos, a las ovejas, a todo el mundo. Quiere estar siempre que todo el mundo haga, porque él les dice, pero que hagan los demás, ¿verdad? El perezoso se engaña a sí mismo. Y para mí, esta es la consecuencia más grave en la iglesia que hay para un perezoso, porque esto duele. Lo que les voy a decir
Esto duele. El perezoso no se convertirá en un líder. ¿Cómo se va a convertir en un líder, un perezoso, si no quiere hacer nada? ¿Ah? No puede hacer un líder cuando una persona no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque propone y no hace. Propone y comienza, pero no termina. Cuando le reclamo, se molesta. El perezoso tampoco tiene autocontrol, porque cuando se le va todo el mundo encima, porque nunca hizo nada, pierde el control de sus actos y llega a tener ira. ¿Por qué? En todos los 7 pecados o los 7 demonios que hemos visto en esta secuela de prédicas, todos los 7 pecados que dejamos entrar llegan a la ira, porque cuando ya todo se les fue encima, les da ira, cólera, como usted quiera decirlo, porque no saben cómo reaccionar, no saben qué hacer, y pierden ese autocontrol que uno tiene que tener para sobrellevar las cosas. Dígame usted, un perezoso, si es perezoso, hasta para levantarse, ¿cómo va a orar? Hasta ahí llega un perezoso que no ora, que no alaba, que no adora, que no lee la Biblia. Ojo con esta revelación del Espíritu Santo. El perezoso llega hasta ahí, hasta hacerse perezoso con las cosas de Dios, con la intimidad con Dios. Todo el tiempo anda con pereza, estirándose, y no tiene la relación con Dios. Es algo muy complicado tener pereza, tener este espíritu, porque lo somete a uno a debilidades del cuerpo, a sentirse siempre con el mono en la espalda, a sentir los ojos cansancio total, de que tal vez usted está dormido 25 horas, pero ya quiere seguir durmiendo porque no puede abrir los ojos. Recuerde algo muy importante: cuando usted llega a la iglesia o cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, usted por gracia recibe salvación, por gracia recibe sanidad en su corazón, por gracia recibe que nuestro Jesucristo se lleve las cargas que usted lleva encima. Recuerde que no queda nada. Dios agarra y se olvida. Cuando usted le entrega su corazón a Cristo, se olvida de las cosas que usted ya hizo y la tira al fondo del mar. Sus pecados son eliminados y lo tira al fondo del mar. Nosotros somos los que vamos a recoger el pecado o las cosas que Jesús nos quitaron, que Dios nos quitó, lo vamos a recoger al fondo del mar. Tengamos mucho cuidado con eso, porque si nosotros ya recibimos gracia y somos salvados, ¿para qué seguimos tratando de llevar la vida igual? Cambiemos, metámonos siempre con el Espíritu Santo para que Él nos mantenga alejados del pecado, nos mantenga alejados de la ira, nos mantenga alejados de los problemas que tuvimos en el pasado. Ya no hay eso, ya eso quedó enterrado y sepultado. Pero a nosotros nos gusta volver a lo mismo. Por eso le permitimos a estos bichos
que nos dominen y los metemos a la iglesia o los metemos al trabajo. Es que no es solo la iglesia, los metemos al trabajo, los metemos a la escuela, los metemos al colegio, los metemos donde sea que sea, los metemos hasta en nuestro hogar, destruimos hogares por culpa de dejarnos. No es por culpa de estos bichos, no, por culpa de nosotros mismos, porque nos dejamos engañar. Concentrémonos en Dios. Hagamos Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, que la tentación va a huir. Nada para Dios es imposible, para nosotros sí. Por eso tenemos que meternos con el Espíritu Santo todo el tiempo para eliminar estos bichos de las iglesias. Porque si nosotros somos salvos, si nosotros ya le entregamos nuestro corazón a Cristo, nuestra vida tiene que cambiar poco a poco, pero va a cambiar. Pero si no nos sometemos pues a Dios, ¿cómo pensamos cambiar? ¿Cómo pensamos que las cosas cambien? ¿Cómo pensamos dejar la soberbia? ¿Cómo pensamos dejar la envidia? ¿Cómo dejamos soltar la avaricia? ¿Cómo pensamos dejar la lujuria, la gula, la pereza y la ira? ¿Cómo la pensamos dejar si no nos metemos con Dios? En la prédica pasada que hablamos 13 capítulos del pecado, búsquelo, 13 capítulos sobre el pecado. Decía el Espíritu Santo que si seguimos pecando, si seguimos dejando que estos bichos nos arrastren, rompemos la relación que tenemos con Dios. Entonces, como una persona que está sometida a estos espíritus, a estos bicharracos raros, va a tener una relación con Dios? Y nos están destruyendo. Lo primero que destruyen estos bichos es a nosotros mismos. Después destruye la iglesia, después destruye la casa, destruye el trabajo, destruye donde usted quiera que vaya. Por eso, en Hebreos 10, del 35 al 39, dice en el 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Nuestra confianza en qué? En Dios, en la salvación, en lo que Dios puede hacer con nosotros si nosotros le servimos a Dios. Si le dejamos de servir a estos bichos, si dejamos de servir al enemigo. Esa confianza que Dios nos da, porque Él puede realizar lo que sea, pero nosotros no lo dejamos. En el 36, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. O sea, si nosotros no tenemos paciencia a lo que Dios quiere hacer, entonces, ¿cómo vas a sacar estos bichos de tu vida? No puedes, porque todo te da ira, todo te da rabia, todo te da soberbia, porque quieres rebelarte. Todo nos produce envidia. De ahí pasamos a la avaricia, que queremos tenerlo todo. Nos vamos a la gula, pasamos a la lujuria. Y al final todo nos da ira, o andamos con pereza. En vez de dejar trabajar al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo peor? Le voy a decir qué es lo peor. Que después nos quejamos y decimos, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos pasó lo otro? ¿Por qué nos pasó aquello? Yo no me merecía eso. Pero no nos acordamos lo que hacemos, no nos acordamos lo que dejamos de hacer.
que es concentrarnos en el Espíritu Santo, meternos con el Espíritu Santo para que Él nos saque toda esta cochinada que hay adentro. No podemos seguir así, no podemos seguir dándole gusto a estos demonios. ¿Para qué? Para que nos sigan dominando, seguirlo metiendo a las iglesias. Recuerde que ellos no nos engañan, nosotros nos engañamos solo. Sigamos leyendo, vamos por el 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, por fe. Y si retrocediere, no guardará a mi alma. Y vean lo que dice el 39, pero nosotros, los que andamos en fe, o sea, nosotros que tenemos la convicción de que tenemos un Dios, de que no le decimos a Dios que tenemos un problema, sino que le decimos al problema que tenemos un gran Dios que nos respalda, que tenemos la convicción en Dios para que ninguno de estos demonios nos pueda dominar, para que ninguno de estos demonios nos pueda engañar y no seguimos escuchando el pecado. Y empezamos a combatir. ¿Cómo? En oración. No hay otra forma, en oración. Entonces dice, pero nosotros no somos los que retrocedemos para la perdición, sino que tiene fe para preservar su alma. Nosotros no queremos la perdición. Bueno, yo en lo personal no quiero la perdición, porque estos 7 demonios ha quedado claro en esta explicación que ha tenido el Espíritu Santo de que todos lo lleva a uno a la ruina. Y después no nos quejemos por lo que nosotros mismos provocamos, lo que estamos provocando. Porque si ya Dios nos sanó, ya Dios nos libró, ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos convicción, tenemos fe, ¿para qué retrocedemos? ¿Para qué vamos atrás? No volvamos atrás, sigamos adelante. ¿Cómo combatimos? Como les explicaba en los capítulos del pecado, con fe, oración, alabanza, adoración, palabra, escritura, Biblia. Y nos ponemos la armadura de Dios, las 6 partes de la armadura de Dios. Vaya al pecado para que recuerde, y si no lo ha visto, vaya a los capítulos del pecado para que usted vea cómo se combate el pecado, estos demonios. No más en las iglesias, fuera de las iglesias. Y nosotros mismos tenemos que sacarlo. Nosotros, las ovejas, todos los miembros de la iglesia, tenemos que sacarlos de las iglesias. ¿Cómo? Poniéndonos en oración, poniéndonos con Dios. Y si ustedes detectan a estos que andan permitiendo que los bichillos los dominen, ignórelos. Recuerden lo que dijo el Espíritu Santo. Tienen 2 opciones: o se van de la iglesia o se someten a Dios. No hay otra opción. Y si se quieren quedar con su soberbia, con su avaricia, con su envidia, con su gula, con su ira, con su lujuria y con su pereza, que sigan ahí, pero detectados, para que ya no sigan haciendo daño. Listo, se acabó. Estos son los 7 demonios que dejamos entrar en las iglesias y no nos damos cuenta, y vean lo que causa, y no solo en la iglesia, en lo personal. En el próximo capítulo, en el último capítulo que tenemos de esta serie de prédicas que llevamos, se va a llamar Lo que deja, o en qué terminamos, o en qué nos convertimos si seguimos dejando que estos bichos
nos dominen. El Espíritu Santo va a dejar claro qué va a pasar si seguimos en rebeldía, en envidia, en avaricia, en gula, en ira, en lujuria y en pereza. Y así va a ser el cierre de esta serie de prédicas. Que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja, que Dios me los restaure, que Dios me los tenga con salud. Nos vemos en el próximo capítulo. God Production la volvió a hacer con el 7º capítulo de los demonios que dejamos entrar en las iglesias y lo que causan. Bienvenido a la guerra espiritual. Es una guerra 24/7 entre el bien y el mal. No se puede ver con ojo natural, pero te aseguro, pana, que esto sí es real. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Las tinieblas de Satán y la luz es de Jesús.